caso es un delito y únicamente establece algunos supuestos en los que no se impondrán penas. Ahí están las declaraciones de Arturo Saldívar y por eso le digo que cuestión de tiempo para que salgan esos feministas de ocasión, estos legisladores que dicen defender los derechos de la mujer, para que vuelvan a exhibirse solitos con su lengua larga y se hagan bolas, enreden con su propia cola. Bueno, para hablar de esta derecha, de estos conservadores y demás temas, saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, con un planteamiento que creo que es duro. La derecha es xenófoba, racista, clasista, antifeminista. ¿Hay que tenerles miedo o no? Pero sobre todo, ¿estará de acuerdo, doctora, que más allá del miedo hay que repudiarlos? ¿Cómo está, doctora? La saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Pues mira, este es un planteamiento muy duro porque está circulando en el aire, bueno, la información que ya tenemos, que han detallado ustedes muy bien, respecto a la presencia de un líder de ultraderecha español, que creo que, bueno, nos ha movido, pero fíjate que ha sido bueno en el sentido de que nos ha logrado poner en el lugar donde realmente cada quien tiene que estar y quiere estar. Es decir, no hay medias tintas. En este momento, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención y por eso lo jalo a mis temas, tampoco para decir de cosas que a lo mejor de repente necesitan incluso más profundidades de los expertos que conocen esos temas. Desde el tema de la movilidad, de la migración, de la xenofobia, de la aporofobia, Vicente, lo que tenemos es que este partido en España es clara y abiertamente la ultraderecha en el sentido de lo que entendemos como cerrar fronteras a la diversidad, expulsar a población extranjera que consideran indeseable y, ojo, por indeseables se incluyen a los latinoamericanos, o sea, que tampoco se vengan a dar, digamos, una pretensión de que algunos son vistos diferente, o también sesgo de decir, bueno, es que nosotros somos descendientes de españoles, y con todo respeto, también la diversidad española de origen, que es una maravilla, tampoco puede pensarse que es solo de un tipo. Entonces, yo creo que una de las lecciones que nos está dando esta visita, que al final resultó pues como un pase a gol, ¿verdad? Porque la verdad es que removió muchas cuestiones, es que nos permite decir, a ver, tenemos ahora, fíjate, una crisis en el tema migratorio en el sur de la frontera de nuestro país. Y, oh sorpresa, no sale ningún miembro de esa perspectiva, ¿no? Del PAN, vamos a decirlo abiertamente, sobre todo del PAN, del PRI, abiertamente, como opositores al gobierno, a dar la cara y hablar abiertamente sobre el tema. Podrían estar diciendo y pidiendo cuentas al respecto en el sentido de decir, oye, estamos viendo imágenes brutales de una situación que no esperamos que sea parte de la, digamos, de la dinámica ni de la narrativa de nuestro gobierno, y entonces ellos como opositores podrían haber canalizado eso. Pues se les fue, Vicente, porque su parte xenófoba y su parte justamente cerrada a la diversidad, a la movilidad, a los derechos humanos de las personas migrantes, pues quedó claramente de manifiesto. Y a los hechos me remito. No hay una sola voz, Vicente, una sola voz que haya salido a dar siquiera la cara. Y nada más dejarlo otro poquitito. Que no se nos olvide que la señora Margarita Zavala, cuando era esposa presidencial, ella tomó el tema de la migración de los niños migrantes como su bandera y lo siguió a lo largo de todo ese sexenio, lo hizo suyo e incluso en el 2014 le dieron un premio en Nueva York por su labor tan digna y tan humanitaria con los niños migrantes. A los 3 meses empezó lo de la crisis migratoria de niños en nuestro país y en la frontera sur de Estados Unidos, Vicente. ¿Qué dijo la señora? Digo, muy poco, por ahí alguna columna, pero lo que quiero decir y por qué uso el ejemplo es porque son hipócritas, porque en este contexto es cuando, si no fueran xenófobos, si fuera sincero su decir sobre el tema, serían una voz importante
que le estaría haciendo contrapeso al gobierno actual. No lo están haciendo, bueno, la oportunidad la perdieron, porque si no se les había ocurrido, a lo mejor ahora van a salir con, pues ya no les vamos a creer, porque justamente lo que mostraron es su lado xenófobo, como lo tienen en tantos otros temas, Vicente. Así es, y doctora, déjeme plantearle el tema de la crisis migratoria, que tiene que verse como una crisis, sobre todo en la frontera sur y en la frontera norte. No lo veo tanto como crisis en los estados que están de por medio, de camino hacia el norte, pero sí veo imágenes que me duelen en el sur y que tienen que ocuparnos en el norte. Y voy a retomar algo que dice el profesor, el doctor Lorenzo Meyer, porque nadie puede decir que es un Denise Dresser, un Lorenzo Meyer que es respetado y creo que es puntual con esta opinión. Hace un par de horas subió este tuit que es brutal. Nuestro gobierno manda barcos de su armada con ayuda a Haití, pero también manda al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a impedir incluso a golpes que haitianos y que otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción. Creo que para el análisis este tuit del doctor Lorenzo Meyer, doctora Leticia Calderón Chelius. Sí, tienes razón, y qué bueno que hiciste la aclaración con el doctor Lorenzo Meyer de que no es ninguna Denise Dresser, por supuesto, digamos, para empezar, ¿no? Pero fíjate que aquí hay un punto que yo creo que el gobierno mexicano ha perdido la oportunidad también en términos políticos, porque me consta que han hecho un trabajo duro en términos de todo lo que tiene que ser el seguimiento a las redes de tráfico de personas, que es lo más agobiante que tiene el tema de la migración, Vicente, porque es criminal, porque es un uso de las personas, porque incluso venden a las personas, al final de cuentas, al propio crimen organizado, estas redes que a su vez se alimentan de la necesidad de la gente. Y son tránsitos a lo largo de, ni siquiera creas que solo del país, sino a lo largo de una región más extendida que puede incluir desde el sur del continente. El punto aquí es que el gobierno mexicano, al no neutralizar y al no evitar y al ser pulcro con el tema de la violación a los derechos humanos, como debe ser, y obviamente, porque además se hizo viral, porque se hizo visible, y francamente esto es solo la puntita de lo que ya se sabía hace mucho tiempo también, Vicente. Es decir, que lo que estaba pasando en el sur de la frontera, en nuestra frontera, pues, ¿no? Con cubanos, con haitianos, con venezolanos, hondureños, que estaban detenidos en centros digamos, migratorios, pero que al final de cuentas una detención arbitraria, fuera de la ley y además sin ninguna razón, pues se acaba volviendo una cárcel para cualquiera, Vicente, por favor. Entonces, el punto aquí lo que tenemos es que por no atender ese seguimiento, ese trato que se tiene que dar en términos humanitarios, y ojo, aquí no me vaya a salir alguien con que, ¿qué esperaban? Que los traten como con dignidad y respeto, Vicente. Y como además México ha firmado desde hace más de, yo les diría, ahora sí que el neoliberalismo entero, casi 30 años, todos los acuerdos internacionales donde México se compromete a respetar no solamente los derechos humanos, sino una cantidad de cosas que nos incluyen en la orquesta, digamos, de los países para poder hablar de estos temas. Entonces, el gobierno mexicano, al no atender eso, y al permitir que creciera en términos de lo que ha sido sobre todo el trabajo desde el Instituto Nacional de Migración en visibilizar un trato que no es correcto, que es violatorio a los derechos humanos, no ha podido realmente llevar la política que se pensó seguir y que se empujó desde el inicio, que era la de ir sobre los tratantes de personas, ¿sí? Entonces, al final, y hoy en la mañanera ocurrió que le preguntan a Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard habla de este tema. Dice, bueno, encontramos gente en situaciones tremendas, Vicente, y tú lo sabes muy bien porque eso también ha ocurrido en Estados Unidos hace décadas, y es que de repente una mala persona en este sentido criminal abandona a la gente que se supone que llevaba a un destino supuestamente seguro de la que había cobrado, y la pobre gente migrante acaba siendo, con suerte, rescatada, pero en otros casos incluso situaciones tremendas
que sabemos muy bien que han ocurrido, gente que se queda en camiones atrapados, gente que se queda en casas de seguridad que finalmente logran ser rescatadas o huyen, ¿no? Entonces, esto no es único de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, también en nuestro país, pero en lugar de que el gobierno mexicano pudiera mandar este mensaje de lo que ha ido haciendo, te decía el ejemplo de Ebrard en la mañana, empieza a hablar de eso y de que encontramos gente, y claro, es la información que le dan al presidente, pero también el presidente sabe muy bien, porque pues lo está viendo, que hay el otro lado de la moneda, que es ante lo cual todos estamos reaccionando. Entonces, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano? Una defensa y, digamos, respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes y continuar la política de inteligencia, el seguimiento a las traficantes de personas, que es lo más inhumano que pueda haber, Vicente. ¿Sí? Porque ahí se revuelven extranjeros y no extranjeros, ¿eh? Se junta y desafortunadamente entra en este escenario también. Tú hablabas de la frontera norte. Bueno, pues ¿qué me puedes decir de Tamaulipas, de Coahuila? Incluso lo que sabemos muy bien de personas que desaparecen en la carretera en Nuevo León. Entonces, todo esto de repente pierde nacionalidad. Obvio, las personas migrantes, por su condición, sobre todo las personas más humildes, pues van transitando y su invisibilidad los vuelve aún más vulnerables. Pero, ¿me entiendes? No. Ese es un problema y quiero que quede muy claro. No es defendible, tenemos que hablar en voz alta y sin censura del tema de la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Es inaceptable. Y desafortunadamente eso está neutralizando lo que pueda ser una política que me parece que tendría que ser la apropiada en un país como México. Y creo que o le están informando mal al presidente o algo no me cuadra, porque lo que dice hoy en la mañanera es tenemos que evitar una tragedia, tenemos que evitar los secuestros, muestra voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los que están en el terreno, los que están ahí, los agentes del Instituto Nacional de Migración, las policías locales, incluso tendría que investigarse si elementos de la Guardia Nacional no entienden o no saben cómo tomar el toro por los cuernos, que es este fenómeno migratorio. Y creo que igual de dura la declaración del padre Solalinde como la de Lorenzo Meyer, el historiador Lorenzo Meyer, a quien me refería hace unos minutos. Doctora, el padre Solalinde, a quien hemos estado buscando, es amigo de Sin Censura, me imagino que no ha visto nuestras llamadas. Ayer, en una entrevista, dice: detrás de las caravanas migrantes hay mano negra. A Estados Unidos no le gusta el gobierno de México. Está utilizando migrantes para golpear a López Obrador. Pues ahí están las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, que ya han llevado a muchos personajes panistas, legisladores, prianistas, a despotricar contra un sacerdote que pues ha dado su vida a la lucha por el respeto a los migrantes. Y también quiero mandarle mi solidaridad, como le ha enviado su solidaridad Pedro Miguel, que dice que si alguien en este país se la ha jugado con los migrantes es Alejandro Solalinde. Y bueno, pues ahí que quede, doctora. No, pero fíjate que no va a quedar ahí, Vicente, porque yo tengo un cariño inmenso y un respeto por el padre Solalinde, pero creo que en términos del mensaje se equivoca. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento en que no canalizas la información directamente a lo que nos corresponde a nosotros, es como un intento de justificar y no tenemos que hacerlo. La manera de ayudar realmente a que cambien las cosas, incluso a visibilizar cosas que no están bien, tú decías ahorita, es que tal vez la Guardia Nacional no sabe. No sabe. Los militares y evidentemente tampoco los del Instituto Nacional de Migración, que sí deberían de saber, esos no tienen excusa, no tienen el trato, digamos, el entrenamiento para trabajar con gente con cierta vulnerabilidad y en ciertas condiciones. Y te voy a decir, yo vi el otro día un video donde un agente de migración, en Tapachula, en la frontera sur, bueno, llegaron las personas migrantes, muchos muy jóvenes, además, ¿no? Bueno, echando el cuerpo adelante, ya contentos de que habían caminado. Y también ahí hay otro escenario que también hay que entender. Pero entonces, esta chica
del Instituto Nacional de Migración les empieza a decir, este es mi país y ustedes son invasores. Y ahí está el punto, Vicente. Un país no es tu propiedad privada, es parte de un planeta. Ya, déjense de esa idea como que si me van, y creo que ahí hay una tergiversación que tenemos que empezar a hablar con más calma, una. Y la otra es que las personas no están invadiendo. Poner esto, ¿me entiendes? Cuando tú lo equiparas, pierdes piso, porque obviamente, bueno, pues entonces salimos todos a defender ¿qué, no? Nos están invadiendo, pues ahora sí que los de Vox, ¿no? Ese sí que miedo. Es un exceso de sofismas, de estar en contra de la vida. Tiene una dimensión donde entonces esta gente, y seguramente muchas personas no entrenadas para este tipo de contacto, no solamente con las personas, sino además con personas con cierta vulnerabilidad, con cierta historia, con cierta trayectoria, bueno, pues entonces los tratan como si fueran criminales a los que hay que repeler y entonces hay que enfrentar y entonces dirías, ay, pues qué heroico el que le da de patadas. Es una violación a los derechos humanos. Y que Estados Unidos quiera o no el gobierno mexicano, créeme que hay que valorar cómo le han dado vueltas, cómo le han toreado en su momento a Trump, ahora a Biden, cómo México, bueno, el pragmatismo del gobierno mexicano ha sido, no tiene duda, Cuando han tenido que negociar se sentaron. López Obrador no viaja, pero cuando tuvo que ir a Washington, mira, ni modo, se tomó sus pastillitas para decirme aguanto y ni modo, aquí en las agruras, pero dio un discurso magnífico, tuvo un costo político positivo para México, porque se avanzó con ese tratado, a lo mejor tendríamos peores condiciones, no lo sé, ¿no? Dado la pandemia, pero entonces yo creo que excusarlo o darle la vuelta no es necesario. No es necesario porque al final de cuentas, también aquí, como tú decías, tal vez el presidente no le están informando bien. Mira, el presidente está informado y ya ha pasado demasiado, ya llevamos 3 años de gobierno. Lo sabe, es probable que haya un punto en que el pragmatismo le diga, bueno, vamos, ustedes decídanlo, ustedes háganlo. Pero otra vez, incluso en el pragmatismo, mira, lo voy a conceder aún con todo el dolor de mi corazón. Vamos a suponer que hubiera una parte de pragmatismo. ¿Y eso qué tiene que ver con la violación a los derechos humanos, Vicente? A separar a niños de sus mamás, a toquetear a una mujer porque de una vez aprovechas, te iba a decir a madrear, perdónenme la expresión, pero literalmente a golpear a la gente en nuestras caras sabiendo que todo está siendo grabado, Vicente. Creo que hay un punto hasta de desafío y yo te diría, aguas, porque el costo político que le quieren cargar al presidente viene de fuego amigo. Entonces, te la pongo más complicada con este escenario que he planteado, Vicente. Pues está fuerte la situación y creo que también mucho podríamos hacer nosotros visitando los albergues, los centros migratorios, estos lugares en los que lucen hacinados estos migrantes para documentarlo, ¿no? Y creo que mucho tenemos que hacer los que estamos tal vez un poquito más conscientes del tema migratorio, no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, esos que levantamos la voz por los niños enjaulados. Bueno, pues creo que hay que ir al campo y documentar todo esto para exhibirlo, porque es también parte de ayudar a la transformación de México. Si no se han concientizado los agentes del Instituto Nacional de Migración para el trato a los migrantes, pues tendrá que ser a periodicazos. No lo entiendo de otra manera, doctora. Pues sería muy bueno, Vicente, fíjate, esa es una de las cuestiones. Organizaciones que han seguido este tema desde hace, ya te diría hasta décadas, como Sin Fronteras, con quienes yo participo, con trabajo de activismo desde hace mucho tiempo, pues no es que haya facilidades para entrar a uno de estos centros, hay una parte de mucho hermetismo. Y eso es parte de lo que digamos, invoca un tipo de crítica que no le ayuda al gobierno, y más allá de que le ayude o no, bueno, genera una suspicacia frente a lo que puede estar pasando ahí, y cuando se documenta, y cuando la gente da su testimonio y cuenta lo que ha estado viviendo, perdón, Vicente, ahora sí que no podemos, digamos, encubrirlo, no debemos encubrirlo, y al contrario, tal vez es un punto de inflexión, y déjame con esto cerrar para que también tú puedas avanzar con los temas que tienes. Fíjate, a lo mejor el nuevo secretario de Gobernación es una puerta, una oportunidad
para este viraje. ¿Sabes? Esta cosa de que, bueno, a lo mejor se tuvo que hacer así, metieron una serie de tropiezos, este tema tan belicoso, con tan poca claridad en términos de con quién están tratando, probablemente, y haría un llamado en ese sentido desde aquí, Vicente, a que el nuevo secretario de Gobernación atienda esta necesidad de cambiarle la tónica al tema de la migración, porque al final de cuentas, migración es todo, y migración es migración también interna, y en ese sentido, bueno, es un derecho humano que si no lo entendemos, y también los protocolos que ya existen, y no estoy diciendo de que no, que si entren todos, no, a ver, hay protocolos que se pueden seguir, y otra vez, ese es mi mensaje central, todo es válido mientras no se violen los derechos humanos, Vicente, y mientras se respete también la voluntad de las personas, que tiene que ver y tiene que estar por encima de cualquier consideración, porque son personas que no están pidiendo a visitarnos, desafortunadamente, ¿no? Salvo quienes estén decidiendo quedarse en nuestro país por una, digamos, decisión de vida. Por ahí lo dejaría, Vicente, ¿cómo ves? Quería nada más decir que es por congruencia que en el caso de su servidor, me imagino que también es el caso de la doctora, podemos estar de acuerdo o no con la doctora, pero al final es la opinión de la doctora Leticia Calderón Chelius. Yo por convicción, porque he defendido por muchos años los derechos humanos, el respeto, la dignidad de los migrantes, sobre todo mexicanos en Estados Unidos, no puedo quedarme callado ante esto. Ahora, qué bueno que con nuestra crítica constructiva también aportamos a que las cosas cambien. Celebro las voces independientes como las de Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, que hoy también plantea ciertos cochineros en los consulados. Hoy exhibió a la cónsul de Fresno, exhibe el caso en uno de los consulados de Texas. Son personajes que han quedado ahí enquistados y que no necesariamente son producto de la Cuarta Transformación o que comulgan con la Cuarta Transformación. Para aquellos que me dicen, hoy estás defendiendo a los migrantes que cruzan por México, ya te olvidaste de los migrantes mexicanos. No, estamos al pendiente también de que se les ofrezcan los servicios como se merecen en consulados y embajadas a ustedes, nuestros hermanos mexicanos, más allá de nuestras fronteras. ¿Con qué se despide, doctora? Yo también le recuerdo a la gente que puede seguirla en Twitter en @LetiChelius. ¿Con qué se despide usted? Pues sobre todo diciendo este mensaje, Vicente, que participar de un proceso de cambio implica también entender y asumir posiciones críticas y marcar cuando hay un punto en el cual nosotros creemos que no puede ser, esa no es la ruta, esa no es la vía, bueno, señalarlo, obvio, también de una manera propositiva, porque mira, nada más para críticas, pues ya sabes dónde prender la tele, pero no, digamos que no es en este canal. Entonces yo sí me sumo a la crítica constructiva justamente para apoyar al cambio, digamos, futurista, pero con optimismo y realmente profundo que necesita nuestro país, Vicente. Claro que sí, doctora, como siempre, es un placer, le mando un abrazo y seguimos platicando sin pelos en la lengua, sin censura, el próximo martes o antes, si lo amerita la noticia. Así será, Vicente, un abrazote hasta allá, a todos. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios.